público que se encuentra presente. Mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Peña, soy médico residente de la Universidad del Valle y durante la tarde académica tendré el honor de ser su moderador. Iniciamos el módulo de adulto joven y quiero presentarles al doctor Orlando Espinosa, quien es médico y cirujano de la Universidad del Valle, especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle, especialista en docencia universitaria, presidente fundador de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Realizó un curso posgrado en Salud Pública y Ciencias Médicas en la Universidad de La Habana, en Cuba. Cuenta además con un curso posgrado de nivelación en Sociología de la Universidad del Valle. Tiene un diplomado en Gerencia del Mejoramiento Continuo de la Universidad ICESI. Es investigador de la relación alma-cuerpo, desarrollador de Cuerpo de Conocimiento y Psicoterapia de Sinterización de la Universidad del Valle, quien nos va a exponer en la tarde de hoy un viaje a la integralidad y psiconeuroinmunoendocrinología. Adelante, doctor. Buen día. Vamos a hacer un viaje a la integralidad de cómo empezamos y a dónde hemos llegado con la psiconeuroinmunoendocrinología, medicina del estrés y medicina familiar. Les habla Orlando Espinosa, docente de medicina familiar de la Universidad del Valle. Es un placer. Vamos a trabajar rápidamente los procesos de la historia del proceso de salud-enfermedad, el holismo, el modelo de Lieberman-Clark, el modelo psico-biosociocultural versus el modelo biopsicosocial, de cómo la psiconeuroinmunoendocrinología lo tenemos como base científica en la formación del especialista en medicina familiar y algunos aportes que del departamento se han hecho a nuestra sociedad, a nuestro país. La psiconeuroinmunoendocrinología o medicina del estrés comprende el estudio y la relación de los mecanismos regulatorios y de control del ser humano. La comunicación entre sus componentes. Hoy conocemos cada vez más, con ayuda de los desarrollos de la mecánica cuántica y la biofotónica, como tenemos mecanismos biofotónicos de interrelación en nuestro cuerpo. También, obviamente, conocemos los mecanismos moleculares que trabajan en el sistema psíquico, neurológico, a través de neurotransmisores, neuromediadores y neuromoduladores. El subsistema inmunológico, dado por interleuquinas e inmunomediadores, y el endocrinológico, dado por hormonas y péptidos. Los componentes que forman la psiconeuroinmunoendocrinología se relacionan con otro sistema o bien actúan sobre sí mismos, es decir, se automodulan mediante todos los idiomas de la psiconeuroinmunoendocrinología. Así, ningún mensajero es propio de un sistema, sino que todos son vehículos de información psiconeuroinmunoendocrinos. ¿Cómo llegamos a la NIE? Vamos a hacer un muy breve repaso sobre cómo los procesos de salud-enfermedad se han visto a través de las culturas y han generado diferentes mentalidades para atenderlo. Rápidamente encontramos la teoría del proceso de salud espiritual, que es unicausal, donde la atención es mítica, mágica, religiosa, es impositiva porque una gente la impone y es biocéntrica en términos de que comprende todos los medios de la naturaleza. En Grecia aparece la humoral, que es unicausal y diferencial, de causa fisiológica o de la fisis, la teoría de los humores. Hacia el siglo XVII aparece René Descartes planteando su filosofía mecánica, asumiendo que todo podía dividirse en unas partes y después sumando todas las partes se podía comprender el todo como proceso que dio origen e influyó al proceso bioclínico que conocemos, que desarrolló la anatomoclínica, la fisiopatología y la etopatología, que es hoy en día el reinado del paradigma bioclínico, que es individual, que es impositivo, es antropocéntrico, endógeno, es decir, es en el hombre donde se produce la enfermedad y que actúa sobre el hombre en virtud de un órgano o sistema afectado. La opción ecológica surge en el siglo XX, plantea la multicausalidad, comprendemos la historia natural de la enfermedad, de Lieberman-Clark, que plantea los nichos ecológicos de hospedero, ambiente y agente. Y llegamos a trabajar en sus desarrollos hacia una visión más compleja del proceso salud-enfermedad, entendiéndola como un sistema relacional psico-biosociocultural que es relacional, integrador,
que es trabajo por equipos interdisciplinarios, es altamente participativa, biocéntrica y holística, entendida como agrupar todos los sistemas del ser humano para poder explicar qué le está sucediendo a esa persona que está produciendo una enfermedad. Tiene que ver obviamente con componentes del ambiente y de las personas en los aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales, en términos de manejo de la salud. En 1966, Engels originó el modelo biopsicosocial. En esta opción da mucha prelación a lo bio. De hecho, el paradigma no lo cambió, sigue siendo el paradigma mecánico, el paradigma que reduce las partes y cree que al sumarlas puede encontrarlos, y le da una prelación secundaria a lo psico, pero en esta ocasión entendida como mente, no comprende los aspectos emocionales, versus el modelo psico-bio-sociocultural, en donde rescatamos la etimología de la palabra psico como alma, es decir, aquella que posibilita sentimientos y pensamientos, haciéndonos seres sensibles y pensantes, que tenemos un cuerpo, que trabajamos en relación con otros hombres y manifestando una cultura. Es decir, pasamos de la relación mente-cuerpo a la relación alma-cuerpo. En la Universidad del Valle queremos dar reconocimiento y agradecimiento al doctor Carlos León, quien, siendo psiquiatra y participó en la creación de medicina familiar en la Universidad del Valle, a partir de unos problemas que tuvimos con el hospital universitario, generó un curso de un mes que se extendió por todo un año y que fue el primer curso dado a nivel de Latinoamérica de psiconeuroinmunoendocrinología que iniciamos en febrero de 1984. O sea, que tenemos algo más de algo así como 38 años hablando de psiconeuroinmunoendocrinología en la Universidad del Valle. Mención de agradecimiento a los psiquiatras que participaron de ese curso, el doctor Ernesto Zambrano, Roberto Perdomo, el doctor Gaviria y en especial el doctor Corial, que nos enseñaba medicina psicosomática. En 1936, Hans Selye introduce el concepto de estrés, un fisiólogo que hizo unos detritus de glándulas suprarrenales de ratas, las aplicó a otras y vio que generaba mucha hiperexcitación, y él pensó que estaba descubriendo una nueva hormona, cuando lo que estaba haciendo era colocándole adrenalina. Sin embargo, él generó el concepto de estrés, que después es desarrollado con el tiempo. Y llegamos rápidamente a las investigaciones que hacen unos inmunólogos, el doctor Robert Eder en Estados Unidos y el doctor Nicholas Cohen, donde el doctor Cohen hacen esta publicación en 1975, ¿no? La conducta condiciona la inmunosupresión. Obviamente esto era romper el paradigma y obviamente tuvieron bastante hostilidad y rechazo y bastante resistencia al punto que tuvieron que repetir esta misma experiencia en varias universidades diferentes hasta que los resultados fueron tan contundentes y tan similares que el sistema tocó ir adaptando y conocer que esto estaba funcionando. ¿En qué consistió esta experimentación? Le daban suero glucosado a unas ratas de experimentación y había un grupo control de ratas. El grupo de experimentación recibió también ciclofosfamida, produciendo leucopenia, linfopenias, trombocitopenias, y algunas murieron. Cuando algunas murieron, frenaron la ciclofosfamida, las recuperaron, las que estaban medio enfermas, y siguieron con el grupo control exactamente igual. Y volvieron a administrar suero glucosado a las ratas que habían recibido también ciclofosfamida, con la gran sorpresa que las que habían recibido ciclofosfamida, pero que en esta ocasión no recibían ciclofosfamida, empezaron a hacer trombocitopenia solo con el suero glucosado. La hipótesis, que fue bastante controvertida y luego ser aceptada con el tiempo, es que había una comunicación entre la asociación de ideas y que afectaba el sistema inmunológico. Es decir, una idea podía afectar el sistema inmunológico. Lo que allí surgió, varias investigaciones empezaron a surgir. Una de las más importantes, hacia allá 1980, es del doctor Ronald Glaser y su esposa Janice, que empezaron a estudiar
estudiantes de medicina antes y después de los exámenes hicieron medición de reactantes de fase aguda, miraron sus hemogramas y encontraron que los estudiantes de medicina afectaban su inmunología antes y después de exámenes. Esto después se hace otro estudio ya en 1993, en donde a algunos estudiantes se les enseña a hacer terapia de relajación, a algunos se les da terapia asistida de relajación, y a otro grupo control de los mismos salones con las mismas presiones no se les hace esto. Encontraron que aquellos que tenían estas prácticas, su función inmune era mucho mejor que quien no había tenido estas prácticas de todos los demás. Entonces, la relajación, el entrar a esos exámenes con cierta tranquilidad y con menos estrés producía cambios en su sistema inmune. En 1998 empezaron a estudiar Ronnie Glaser y Janice Glaser el estrés sostenido, porque hasta ahora los estudios habían sido sobre estrés agudo. El estrés sostenido y prolongado, y pareciera que para ellos que el modelo ideal era el matrimonio. Estudiaron el cambio que se producía a nivel inmunológico y endocrino y que encontraron que las disfunciones familiares producen sistemas inmunológicos y endocrinos pobres, y era el sistema inmunológico de las mujeres el que más se afectaba. Encontraron y publicaron cómo el estrés marital produce consecuencias inmunológicas endocrinas en la salud, con los diferentes autores de la Ohio, en la Universidad y Colegio de Medicina de Ohio, donde se hizo esta experiencia. Y aquí alguna bibliografía muy poca sobre la que queremos mostrar de cómo se ha producido sobre estrés y salud. Aquí el efecto y cómo se midieron citoquinas proinflamatorias publicado en el 2005 en términos del estrés y todas las demás respuestas que tienen que ver a nivel de fisiología del matrimonio, de la pareja, de las disfunciones familiares y cómo afectan, y que lo que han encontrado es que afecta tanto al hombre como a la mujer, pero más afecta a la mujer, inclusive a nivel hormonal. Aquí otras experiencias muy rápidamente de conflictos maritales en tercera edad, conflictos maritales, ¿no? Y la fisiología que afecta al cuerpo, de cómo las relaciones estresantes afectan el sistema inmune, una publicación en el 94. Y Ronald Glaser, estas son las publicaciones del doctor Ronald Glaser en términos de estrés, 272 artículos y capítulos en las revistas que tienen que ver con estrés, que poco vemos en nuestras universidades en Colombia, como la Brain Behavior and Immunity, la Journal of Behavioral Medicine, el International Journal of Behavioral Medicine y el Journal de la Investigación de Bioconductas Aplicadas. ¿Cómo ocurre? Fue la pregunta. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué es lo que sucede? Y una neurocientífica, la doctora Susan Felten, encontró este hallazgo por azar cuando estaba estudiando la placa mioneural con microscopía electrónica. Encontró una gran sorpresa en esta muestra, y es que esta muestra de lo que estoy señalando, que es una terminal nerviosa, estaba asociada con sus membranas a un linfocito. Y parece ser que se estaban autoendogenizando una y otra, o sea que había una comunicación. Y esta es la primera evidencia que terminaciones nerviosas se estaban comunicando con linfocitos con el sistema inmune. También hoy en día conocemos de cómo funciona el eje psicocórtico límbico, hipotálamo, hipófisis adrenal, en donde a nivel de aparato límbico y paralímbico, en el núcleo paraventricular se liga con los núcleos cerúleos y el estriado para retroalimentar y producir la secreción de arginina vasopresina, hoy considerada como la principal hormona del estrés, y la
H, o sea, la hormona liberadora de corticotropina, que viajando por el sistema hipoficiario va a hipófisis anterior, va a la sangre, va a las glándulas suprarrenales a producir colesterol y aldosterona. El aldosterona y el colesterol viajan en una gran proteína que es la opiomelanocortina. La parte amarilla es la ACTH, que al excretarse excreta también endorfinas que viajan por la sangre al cerebro produciendo placer. Parece ser que esa es la fisiología de los que son adictos al estrés, porque cuando producen endorfinas se sienten placenteros. Él tiene varias partes, la propiomelanocortina o PONC, ¿no? Y el placer se genera porque se liberan beta endorfina y gamma lipoproteína que generan el placer en el cerebro. El cortisol y la adrenalina, cuando están secretados simultáneamente, se sinergizan, o sea que aumentan las funciones en el cuerpo, tanto del cortisol como la adrenalina. Y el cortisol, cuando entra en el núcleo de la célula, bloquea varios genes, entre ellos el factor nuclear kappa B y la proteína activadora 1, disminuyendo así la respuesta inmune al bloquear estos genes que hacen producir la respuesta inmune y produciendo una respuesta inflamatoria, entonces bloqueando la inflamación, que es por eso lo usamos. Sin embargo, recuerden que este mecanismo hay que hacerlo hasta que llegue al núcleo de célula y los genes empiecen a ser bloqueados. De tal manera que la ACTH, al llegar a las glándulas suprarrenales, produce aldosterona, glucocorticoides, entre ellos principalmente el cortisol, la dehidroepiandrosterona, y estimula y facilita la secreción de epinefrina. El cortisol y la adrenalina se sinergizan y recordemos que la respuesta inmunidad celular se bloquea por lo que acabamos de mencionar, produciéndose una inmunodesviación TH1, TH2, o sea, linfocitos T helper 1 disminuyen y favorece la producción de linfocitos TH2, linfocitos ayudadores 2, que son los que producen las inmunoglobulinas, pero los TH1 son los que estimulan la producción de la defensa celular. Al disminuir la defensa celular, se disminuye también la producción y funciones de las células natural killer. Recordemos que las natural killer tienen que ver con el patrullaje que hacen con las células que producimos a diario de cáncer, son las que fagocitan el cáncer. Cuando disminuyen la natural killer, de potencia, se genera la posibilidad de generar y ayudar en la producción de cáncer, entre otras cosas, porque simultáneamente al disminuir la inmunidad celular, se afecta la inmunidad hacia los virus, que hoy en día entendemos que son patógenos importantes de varios cánceres, y se produce también patologías que tienen que ver intracelular, como la tuberculosis, la lepra. La CRH también tiene que ver con la somatostatina, que interviene negativamente en la TSH, interviene negativamente en las hormonas sexuales, es por eso que se afecta la fertilidad. Entonces, cuando las parejas tienen mucha presión por tener un bebé, no tienen el bebé precisamente por ese estrés. Cuando adoptan, como muchos casos que conocemos, el estrés baja, las hormonas se liberan, se estabilizan, se produce una concepción y tienen su hijo. Y también afecta la hormona de crecimiento y es por eso vemos que los niños con disfunciones familiares no crecen. También el cortisol afecta directamente la T4, afecta negativamente la insulina, con todos los efectos que ya conocemos metabólicos cuando se disminuye la producción de insulina y se aumenta la resistencia a la insulina a partir del cortisol. Es importante recordar que el cortisol afecta el endotelio, afecta el sistema inmune, afecta a nivel de huesos y piel produciendo osteoporosis, afecta el metabolismo del hígado y de la vesícula, afecta la hipófisis y el cerebro. El nivel de aldosterona funciona con el riñón, el colon y el cerebro. ¿Cómo se dispara el eje córticos límbico, hipotálamo, hipófisis? Se descarga precisamente porque lo que ya conocemos. Hay una descarga en el área paralímbica y límbica, aumentando la producción de interleuquina 1, interleuquina 3, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas interleuquinas disparan el eje
ya sabemos que estas son interleuquinas que disparan el eje produciendo pues un círculo vicioso. Si se sostiene, generan un síndrome crónico de inflamación de bajo grado, que es la base potenciadora de todas las enfermedades crónicas, aumenta el nivel de redos, todos los radicales libres. No olvidemos que lo controlamos con una vida agradable, se producen disautonomías por exceso de gasto con caída de acetilcolina y es por eso que tenemos serostomía, serostalmia, tenemos disfunciones del peristaltismo esofágico, del peristaltismo de estómago, del peristaltismo intestinal, del colon irritable. Estas situaciones hacen que se produzca dolor crónico y en estas pacientes de estrés crónico y estrés se produce endogenización, es decir, las cargas emocionales y de las cargas emocionales se endogenizan y el paciente siente que ya la superó esa situación, pero su cuerpo empieza a hablar con signos y síntomas, es decir, su cuerpo habla cuando su alma ya ha callado. Las memorias se bloquean y cuando tú le preguntas al paciente qué problema tiene o le haces un test de ansiedad o depresión, te va a salir bien. Es decir, el paciente te miente honestamente. Desde esta perspectiva hemos desarrollado sinterización que busca encontrar estos bloqueos y estos bloqueos los encontramos. Hemos trabajado más de 1.200 pacientes. También hemos aportado a través de los excelentes trabajos del doctor Julián Herrera, control prenatal en Colombia. Hemos editado un libro y la psiconeuroinmunoendocrinología es en la Universidad del Valle, la base científica de la medicina familiar. Se han hecho varios trabajos de grado con la sinterización y se hizo un trabajo con la Gerencia Nacional de la SOS para mirar el manejo del dolor crónico que fue muy, muy exitoso. Y pues aquí están los signos y síntomas que ya hemos dicho en términos que producen anemia, alergia, bajo autoestima, bajo eficacia y entendemos que la mejor forma es proteger nuestro equilibrio para estar tranquilos y cómodos. Muchas gracias.